Dios te bendiga, Marcelo. Buenas tardes a cada uno. El Señor le guarde. Damos gracias al Señor por su amor y por su misericordia, esperando que el Señor nos esté ayudando en esta tarde para comprender su palabra y para ponerla por obra. Como dice la palabra, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Amén. Dios te bendiga, Roberto. El Señor te guarde, hermano. Saludos a tu familia. Mientras esperamos que el resto de los hermanos se vayan conectando. Nuestra hermana Mabel, Dios le bendiga, hermana. ¿Cómo está usted? Espero que se encuentre muy bien, hermana, de salud física y de salud espiritual. Amén. Que la gracia del Señor sea con usted y con sus hijos, hermana. Dios te bendiga, Esther. El Señor te guarde. Gloria sea al Señor. Seguimos anhelando la visita, la concurrencia del resto de nuestros hermanos y que todos podamos escuchar la palabra del Señor. Creo que su palabra es buena y repasar estas cosas nos ayudan a comprender más las Escrituras. Amén. Así que mientras los hermanos se van conectando y quizás haya amigos que nos estén escuchando en esta oportunidad, queremos recordarles, mis hermanos, que todos los martes a las 20 horas tenemos este espacio en el cual nos dedicamos a hacer lectura de distintos mensajes del profeta del Señor, nuestro hermano William Branham. En este tiempo, ya en lo que va del año, estamos leyendo y compartiendo las 7 edades de la Iglesia. En esta oportunidad, al día de hoy, estamos leyendo la edad de Sardis. Y aunque leímos la semana pasada una parte de esta introducción o el saludo al mensajero de la edad de Sardis, de todas maneras, hoy quiero volver a repasar esa porción y para eso yo voy a estar leyendo en la página 269 de esta versión de las 7 edades, de esta versión, la página 269. Y aclarar a los hermanos y a las hermanas también y amigos que quizás no nos conocen, que pertenecemos al Tabernáculo Palabra Fiel. Nuestra dirección es calle 142, número 1209, Berazategui. Si quiere hacer referencia por el número de calle, estamos en la calle 142 y 12, a muy poquitas cuadras de la estación. Amén. A 2 cuadras de la avenida principal, que es la calle 14, y a solo 5 cuadras de la barrera principal del ferrocarril y, por supuesto, a paso nomás de la estación ferroviaria y la estación de bus de todas las líneas, solo a 5 cuadras. Así que el acceso a nuestro tabernáculo es sencillo. Es muy fácil llegar, ya sea, insisto, aún por vehículo, con su vehículo puede llegar fácilmente, con el transporte de colectivos y si no, por tren. Luego, nuestros días de reunión general, los días miércoles a las 19:30 horas, nuestro culto de oración, los días sábados 18:30 horas el culto general y el día domingo a las 10 de la mañana. Como hacemos siempre la salvedad que el primer domingo de cada mes tenemos culto no por la mañana sino por la tarde, y dadas las temperaturas que estamos teniendo últimamente, nosotros veníamos haciendo
la reunión de Santa Cena a las 17:30 horas, pero, insisto, dadas las temperaturas, la hemos corrido a las 18:30 horas, el primer domingo de cada mes. Bueno, acá saludos a nuestra hermana Norma, a nuestra hermana Roxana y a nuestra hermana Estela. Si se me pasó alguno, tengan paciencia conmigo, no fue mi intención olvidarme de ninguno. Lo importante, ya sea que lo vean ahora esto en forma directa o lo vean diferido, lo importante que cada uno de ustedes se disponga a escuchar la palabra, ya que es un verdadero alimento para nuestras almas. Así que, ya sea presente o ausente, que Dios le bendiga a cada uno y la gracia del Señor los acompañe. Por supuesto que yo al verlos conectados es un aliciente, me da alegría, y así que notifíquese, lo cual nos da a nosotros un impulso para saber que nuestro esfuerzo no es en vano, ya que lo hacemos para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y buscando el beneficio de todos y cada uno de nuestros hermanos. Dios te bendiga, Isaura. Y ahora sí, mis hermanos, como les venía diciendo inicialmente, estamos leyendo o compartiendo la edad de Sardis, una edad muy tremenda. Es la edad de los reformistas, si quisiéramos llamarlo así, también la edad bajo la unción del hombre, de los maestros, de los doctores de la palabra, los doctores en divinidad, que se tuvieron la bendición de Dios, la astucia, para oponerse a todas las artimañas de Satanás en ese tiempo donde había que pasarse por las convicciones. Fue el tiempo de las traducciones bíblicas, bueno, gran trabajo de muchos eruditos de la palabra. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros, después de tantos años, hermano, mire que estamos hablando de casi 1500, 1600, nosotros al día de hoy tengamos la oportunidad y el acceso a la palabra. Amén. Ahora, hay un detalle fundamental, y quizás no sé si usted lo ha notado, pero mientras estaba compartiendo ahora con ustedes, como diría el profeta, vino esto fresquito del cielo. Costó mucho, hubo gran oposición para que la palabra de Dios llegara a toda la gente, al pueblo en general. Usted sabe que durante aquellos casi 1000 años de oscurantismo hubo persecución y muerte tremenda. Los cristianos fueron perseguidos, asesinados, las mujeres prendidas a fuego, las madres le abrían su vientre, mataban sus niños, y todo para que la palabra de Dios no corra. Pero no se podía detener el plan de Dios. El plan de Dios tenía que seguir adelante. Así que llegó esta edad, la que vamos a comenzar. La edad de Sardis, con sus reformadores, con aquellos que se movieron y con entusiasmo y aún exponiendo su vida en las traducciones, como William Tyndale, quien hizo la traducción al inglés. Acá, en este caso de quien vamos a hablar, fue Martín Lutero con su traducción al alemán. Lo lograron. Llegaron y lo lograron. En este caso, para nosotros, que tenemos el habla hispana, una de las traducciones más conocidas, es, gloria sea al Señor, la traducción del castellano, gloria sea al Señor. Y lo que quería decir, que ahí se me escapó un detalle, perdón, era que costó mucho, la traducción al castellano, la de Reina Valera, costó muchísimo. A veces esas traducciones se tardaron hasta 20 años
con necesidad, con angustia, con hambres, pero esos hombres férreos, decididos, trabajaron denodadamente para que nosotros tengamos la traducción. ¿Y ha notado usted que durante los últimos años, yo podría decir los últimos 10 años y quizá un poquito más, no lo sé, ahora llegamos a unas versiones muy particulares, donde se vuelve a trastocar las versiones originales, o sea, las verdades originales? Y bueno, por eso me recuerdo lo que nos decía un hermano quien nos predicó este glorioso mensaje, que Satanás hace lo posible para que nosotros no lleguemos al conocimiento de la verdad. Pero aún si llegamos al conocimiento de la verdad, luego él nos empuja para que pasemos de largo. Así que costó la vida de muchos para que nosotros tengamos las traducciones. Pero ahora empieza él a trastocarla para que la verdad original vuelva a perderse y a diluirse. Espero que Dios nos dé el suficiente discernimiento para quedarnos con la verdad. Amén. Así que ahora sí, luego de esta pequeñita introducción, en la página 269 de las 7 edades de la Iglesia, vamos por la edad de Sardis y volver a repasar un poquitito la introducción del mensajero de la edad. ¿Quién fue el ángel a la edad de Sardis? Amén. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mensajero a esa edad es el mejor conocido de todas las edades. Fue Martín Lutero. Martín Lutero fue un brillante estudiante de disposición gentil. Él estaba estudiando para abogado cuando la prolongada enfermedad y muerte de un íntimo amigo le hizo entrar en un estudio muy serio concerniente a la condición espiritual de su vida. Él entró en el convento agustino en Erfurt, Alemania, en el año 1505. Allí estudió filosofía y también la palabra de Dios. Vivió la vida sometida a la más estricta penitencia, pero todas sus obras exteriores no podían borrar el peso de su pecado. Él dijo: me afligí casi hasta la muerte, buscando la paz con Dios, pero yo estaba en oscuridad y no la hallé. Creo que puede ser el caso de mucha gente que busca paz con Dios, pero no la halla. El vicario general de su orden, llamado Staupitz, le ayudó a lograr el conocimiento de su salvación, que su salvación tendría que ser la experiencia de una obra interior en vez de un rito. Con este ánimo, él buscó a Dios más intensamente. Después llegó a ser un sacerdote, sin embargo, todavía no era salvo. Él llegó a ser un ávido y profundo estudiante de la palabra y de las grandes obras teológicas que existían en aquel tiempo. Fue conocido como un predicador y maestro por sus profundos conocimientos y gran sinceridad para cumplir con un voto que se había hecho a sí mismo. Fue a Roma. Allí vio la futileza de las obras impuestas por la Iglesia, que habrían de traer salvación, y entonces fue cuando la palabra de Dios llegó a su corazón. La revelación, por supuesto. Aquello que nos liberta. Bien dijo el Señor: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál fue esa revelación? El justo en su fe vivirá. Al regresar a su hogar, la verdadera
la verdad evangélica de esta escritura, inundó su mente y fue librado del pecado y nacido en el reino de Dios. Poco después de esto, él fue graduado de doctor en divinidad y fue comisionado para dedicar su vida completa a estudiar, exponer y defender fielmente la Santa Escritura. Eso lo hizo con tanto esfuerzo que su corazón y los de aquellos que le rodearon fueron profundamente arraigados sobre la verdad de la palabra. Poco después, la palabra entró en conflicto abierto con los abusos de los credos y las doctrinas de la Iglesia. Por eso, cuando León X llegó a ser papa y Juan Tetzel vino vendiendo indulgencias para el pecado, Lutero no tuvo otra alternativa sino la de oponerse a esta enseñanza tan antipalabra. Primeramente él tronó desde el púlpito en contra de ello y luego escribió sus famosos 95 tesis, las cuales clavó en la puerta de la iglesia del Castillo el día 31 de octubre de 1517. En corto tiempo, Alemania estaba encendida y la reforma estaba en progreso. Ahora, recuérdese aquí que Martín Lutero no fue el único que protestó contra la Iglesia Católica Romana. Él solamente fue uno de muchos. Otros ya habían negado el poder temporal y espiritual de los papas, concedido por ellos mismos, y aún entre los mismos papas hubo pequeñas reformas temporales. Ciertamente hubo otros que trajeron algunas cosas a luz, pero en el caso de Lutero el tiempo de Dios estaba a la mano para iniciar un movimiento definitivo, que sería el comienzo de la restauración de la Iglesia hacia un derramamiento del Espíritu Santo en una fecha futura. ¿Sabe? Mientras estaba leyendo esta porción, hermano, sobre las famosas 25 tesis, me gustaría, en este caso para la iglesia local, y está, uno creo que lo puede hallar fácilmente en internet, pero sería bueno que para algún estudiante bíblico, alguno que esté deseoso de conocer, y si no, voy a tratar de colocarlo en nuestra página del Facebook, para que puedan tener acceso y leerlas. Leer lo que Lutero, el ángel, a la iglesia, a la edad de Sardis, amén, tuvo inspiración. ¿Cuáles fueron los fundamentos de su inspiración? Ya que, como dice aquí, ese movimiento que se desarrolló, que Dios, obviamente, si Dios no hubiera estado detrás de esto, Lutero difícilmente pudiera haber logrado algo, pero dice que Dios estaba a la mano para iniciar un movimiento definitivo, que sería el comienzo de la restauración de la iglesia hacia un derramamiento del Espíritu Santo en una fecha futura. Recuerde que también a nivel general, laico, fue el tiempo del Renacimiento históricamente. Bueno, así como en las artes, en la ciencia y cuántas distintas ramas, hubo un renacimiento, salir del oscurantismo, una traslación, un nuevo comenzar, también en lo espiritual. Dios tenía un propósito, y aquí Dios tenía su hombre. Como dice aquí nuestro hermano Branham, no es que no quiera que Martín Lutero fuera el único, ya había muchos que tenían esa visión, pero de todas maneras el hombre escogido por Dios fue Martín Lutero para llevar adelante el inicio de esta obra de restauración. Amén.
Sigo leyendo, estoy en la página 271. Espero que este repaso, creo que era importante hacerlo. Gloria sea al Señor. Ahora, Martín Lutero era un cristiano lleno del Espíritu y de una viva sensibilidad. Definitivamente él era un hombre de la palabra, porque no solamente tenía una profunda pasión por estudiarla, sino que también de ver que estuviera al alcance de todos, de tal manera que todos pudiesen vivir por medio de ella. Él tradujo el Nuevo Testamento y lo distribuyó entre la gente, y esta obra tan laboriosa la hizo él mismo, corrigiendo algunos pasajes aún hasta 20 veces. Luego congregó a su alrededor un grupo de estudiantes hebreos, entre los cuales también había algunos judíos, y tradujeron el Antiguo Testamento. Mira, hermano, perdón que una vez más vuelva a interrumpir la lectura, porque hay cosas que nosotros debemos valorar. Debemos valorar, hermano. Como les dije, en ese tiempo de oscurantismo especialmente, si bien la mayoría de la gente quizá no tenía acceso a la educación, y que además Satanás, a través de sus instrumentalidades, le quitó al pueblo la oportunidad de que tuvieran acceso directamente a la palabra, con la mentira de que el vulgo no podía hacer eso, llegar a la palabra, sino que solamente hombres especiales, los sacerdotes eran los únicos que podían leerlo. Así que imagínense cuando la palabra empezó a abrirse directamente para que toda gente, como dice acá, tuviera alcance a la misma. Dios bendijo eso. Hoy por hoy, ¿qué tenemos? En demasía la oportunidad de leer, en demasía la oportunidad de escudriñar. Paradójicamente, en este tiempo de abundancia, de oportunidad, es cuando el pueblo está menos dedicado a la lectura, menos dedicado a inquirir, menos dedicado a buscar de Dios, a meditar en Dios, cuando tenemos todo al alcance de la mano. Por eso, siendo que tantos hombres, mujeres, dieron su vida para que nosotros tuviéramos a nuestro alcance, hermano, la bendita palabra de Dios, y dieron su vida por ello, como dice el hermano Branham, ¿dónde quedará nuestro testimonio al lado de ellos? Imagínese que Dios nos va a requerir a nosotros más que a ellos. ¿Por qué? Bien dice que en la misma Escritura, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que al que más se le da, más se le pide. Por lo cual, ninguno de nosotros tenemos excusas en cuanto a que no sabía, no pude comprar el libro, no pude comprar la Biblia, no pude esto. Hermano, hermana, amigo, a través de la tecnología, para mí no es la mejor línea, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, a través de la tecnología, cualquier persona, desde el más niño hasta el adulto, puede acceder a estos mensajes, puede acceder a una Biblia, puede leer la versión que usted quiera, y no lo hacemos. Nos hemos vuelto muy incompetentes, nos hemos deslizado y cada vez más. Por eso digo, si 1000 años prácticamente de oscurantismo hizo que la gente perdiera todo contacto con la palabra prácticamente, hasta que vino este movimiento de la Reforma
y empezó nuevamente Dios a blandir, por decir de alguna manera, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la gente empezó nuevamente a tener acceso al libro, a este libro de la vida, pagando con su vida para leerlo. No hay hambre de la palabra, no hay hambre de la lectura, no hay hambre de Dios. Así que, hermano, tenemos una gran responsabilidad sobre nosotros, dado de que Dios nos ha dado más que al resto de las edades. A esta edad, del tiempo del fin, Dios nos ha dado muchísimo más que al resto. E insisto, ellos pagaron el libro con su sangre. Nosotros solo tenemos que apretar un enter y ya lo tenemos. Así que, hermano, Dios tenga misericordia de nosotros. Sigo leyendo acá en la página 271, dice: sobre esta obra monumental de Lutero están basadas todas las demás obras sucesivas de las Sagradas Escrituras en Alemania. Fue un poderoso predicador y maestro de la palabra e insistió muy especialmente en los primeros años de su ministerio público que la palabra era la única regla para conocer la verdad. Estaba en contra de las obras como un medio de salvación y del bautismo como un medio de regeneración. Él enseñó la mediación de Cristo aparte del hombre, así como fue el concepto pentecostal y original. Él era un hombre de mucha oración y había aprendido que cuando más tenía que hacer y más limitado era su tiempo, entonces era cuando más dedicaba el tiempo en oración a Dios, para así asegurar resultados satisfactorios. Él conocía lo que era batallar con el diablo. Se decía que cierto día Satanás se le apareció visiblemente y Lutero, arrojándole el tintero, le ordenó irse. En otra ocasión, vinieron a él dos fanáticos a persuadirle a unirse con ellos para acabar con todos los sacerdotes y las Biblias. Pero él discernió el espíritu que estaba sobre ellos y los despidió. Está registrado acerca del doctor Martín Lutero en la obra escrita por Sauer, en el volumen 3 y página 406 en la edición en inglés, que él fue un profeta, un evangelista, hablaba e interpretaba lenguas y además estaba dotado con los 9 dones del Espíritu. Lo que agitó su corazón por el Espíritu Santo y lo que también fue el pequeño tallo verde que significaba que la verdad estaba regresando a la iglesia, así como fue conocida en el día de Pentecostés. Fue la doctrina de la justificación, salvación por gracia, sin obras. Gloria sea al Señor. Yo reconozco que el doctor Lutero no solo creía y predicaba la justificación como su tema favorito, sino que como verdad que era. Porque esa es la doctrina básica de la verdad de la palabra. Él será conocido por siempre como el instrumento en la mano de Dios que revivió esta verdad. Fue el quinto mensajero y su mensaje fue: el justo en su fe vivirá. Sin embargo, sin ninguna duda, admitimos que él conocía y enseñaba que debemos ir de fe en fe. Su maravilloso entendimiento de soberanía, elección, predestinación y otras verdades muestra que él fue un gran hombre de la palabra. Sin embargo, digo de nuevo, como también dicen los historiadores, que Dios lo usó para traer a la gente su estandarte en contra de las obras. El justo en su fe vivirá.
Ahora, como ya mencioné, esta edad ha sido llamada por los historiadores la época de la Reforma. Eso es exactamente correcto. Tuvo que ser así, porque Martín Lutero fue un reformador, no un profeta. Ahora, yo sé muy bien que la historia lo llama un profeta, pero eso no quiere decir que tal concepto sea correcto, porque no hay ningún registro que califique a Martín Lutero como un verdadero profeta de Dios en el gran sentido bíblico de la palabra. Pero él fue un verdadero maestro, con algunas manifestaciones del Espíritu en su vida, y por esas cosas damos gracias a Dios. Pero él no le fue posible guiar a la iglesia de regreso a la verdad original como lo hizo el apóstol Pablo, el cual sí fue un apóstol y profeta. Ahora, mientras el tiempo transcurría, vemos un gran cambio en la forma en que Lutero conducía los asuntos en los cuales estaba envuelto. Al principio fue muy amable, sin temor, paciente y constante, esperando que Dios le resolviera sus problemas. Pero luego, gran número de personas empezaron a identificarse con su movimiento. Sus propósitos no eran verdaderamente espirituales, sino de carácter netamente político. Se levantaron muchos fanáticos que querían romper el yugo del Papa, pero les disgustaba enviar dinero a Roma. Al poco tiempo se encontró envuelto en asuntos y decisiones políticas que estaban fuera del dominio de la Iglesia. Ella, por medio de la oración, la predicación y la guianza divina, pudo establecer un estandarte que el pueblo temiera. Los problemas políticos crecieron hasta el punto que Lutero fue forzado a tomar una posición insostenible de mediador entre terratenientes y campesinos. Sus decisiones fueron tan equivocadas que causó una insurrección, donde miles fueron muertos. Sus intenciones fueron buenas, pero por haberse mezclado de nuevo, cuidado, en un evangelio de iglesia y Estado, lo cual es fatídico, hermano, hermana. Si alguno de ustedes quizás sea pastor o lo que fuera, y aún entre los hermanos, ¿qué tiene que hacer un creyente con la política? ¿Qué tiene que hacer metido en la política cuando la política es del diablo? Nosotros estamos al servicio de Dios y no al servicio del diablo. Amén. Entonces, dice, por haberse mezclado de nuevo en un evangelio de iglesia y Estado, tuvo que cegar el torbellino. No obstante, todo eso Dios usó a Martín Lutero. No vaya a permitir que se diga que sus intenciones no fueron buenas. Solo permita que se diga que falló en sus juicios. Realmente, si los luteranos pudieran regresar a sus enseñanzas y servir a Dios como lo hizo este precioso hermano, entonces esa gente sería en verdad un reconocimiento y una alabanza al gran Dios y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, hasta aquí la lectura del día de hoy. Hemos llegado a la página 273 de las 7 edades de la Iglesia, la edad de Sardis, y lo que viene a continuación, por supuesto, para la próxima semana, es el saludo del Espíritu al ángel de esa edad. Mis queridos hermanos, nos encontramos con la ayuda del Señor, por supuesto, si Dios quiere, el próximo martes a las 20 horas, y luego, si usted quiere acompañarnos, si usted quiere visitarnos, como lo anunciamos, normalmente tenemos nuestro culto los días miércoles a las 19:30 horas, los días sábados a las 18:30 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Gloria sea al Señor.
Tabernáculo Palabra Fiel, estamos ubicados en la calle 142, esquina 12, Berazategui. Repito, calle 142, esquina 12, Berazategui. Y si usted quiere dejarnos algún mensaje, una pregunta, puede hacerlo por este medio, y si no, enviándonos un mail a la siguiente dirección. Todo en minúscula, Tabernáculo Palabra Fiel, todo juntito, Tabernáculo Palabra Fiel, @gmail.com. ¿Y qué más puedo decir? Bendiciones, hermanos. Bendiciones para todos y a cada uno de ustedes. El Señor le acompañe, el Señor sea con ustedes y que venga pronto su reino. Será hasta el próximo martes, si Dios quiere. Un gran shalom, un fuerte abrazo. Y recuerde que puede dejar su mensaje, insisto, aquí en esta transmisión, o si no, directamente a la dirección de mail que les he dado. Dios les bendiga. Será hasta la próxima. Shalom.